decir, romper el perpetuo silencio al entonar los versos épicos. Y en buena medida, la fama que quiere transmitir, hay que enfatizar, está justificada por la fuente que Ercilla asegura para su obra, la historia verdadera, una versión cotejada con muchos testigos, en especial para esta primera parte, en donde las vivencias del poeta no intervienen directamente, sino hasta los últimos dos cantos. Sobre la verdad del poema, que no veracidad o verosimilitud, Ercilla insistirá en otros momentos de su obra, con lo que sus octavas no solo se convierten en un encomio que eterniza la gloria de los españoles, sino también en un documento que da cuenta de una tierra tan remota y apartada, desconocida y extraña para la mayoría de los españoles. Pero no solo se trata sobre el territorio, sino también y principalmente de sus habitantes, de sus pobladores originarios, a los que el madrileño llama en conjunto araucanos, que en realidad es un conjunto de mapuches, huiliche, pehueche, cunco, etcétera. Y a quienes dedica una parte importante de su poema por lo que explica. Siguiente. Cito, y si a alguno le pareciera que me muestro algo inclinado a la parte de los araucanos, tratando sus cosas y valentías más extendidamente de lo que para bárbaros se requiere, si queremos mirar su crianza, costumbres, modos de guerra y ejercicio de ella, veremos que muchos no les han hecho ventaja y que son pocos los que con tan gran constancia y firmeza han defendido su tierra contra tan fieros enemigos como son los españoles. Fin de cita. Ercilla narra las fuerzas y debilidades del enemigo, proporciona datos fundamentales en el campo de batalla, reitero, crianza, costumbres, modos de guerra y ejercicios de ella. Pero a la par que enaltece figuras fundamentales del campo de la resistencia, asegura que son pocos quienes pudieron ir contra tan fieros enemigos como son los españoles. Desde este momento se establece una primera relación dicotómica entre ambos grupos, los españoles y los araucanos. Sin embargo, los segundos son desconocidos, remotos y apartados como su tierra. Se conforman así como los otros, por lo que serán definidos y construidos y narrados retóricamente a partir de lo que se conoce, es decir, de los primeros de nosotros. En otras palabras, todo lo que no se parece a nosotros, soldados españoles dignos de fama, se conforma como los otros, los bárbaros que no tuvieron la suficiente constancia y firmeza para hacer frente al conquistador. En este tipo de relación, ya presente en la tradición épica y en las primeras crónicas del Nuevo Mundo, prima lo que Todorov ha identificado a partir del nacionalismo y el exotismo como relativismo. Así, cito, lo que se valora no es contenido estable, sino un país, aquí reino, y una cultura definidos exclusivamente merced a la relación que guardan con el observador. Fin de cita. A partir de esto, es notable que los araucanos se construyen como la alteridad de los españoles para contribuir a la creación de un discurso político hegemónico que subyace a los versos de la araucana, cuyo interés principal es la justificación de la misma conquista y la represión de los constantes levantamientos por parte de los pueblos originarios. Ahora bien, una de las formas en la que Ercilla teje tal relación es a través de una poética de la comparación que involucra tanto a nosotros como a los otros, con un tercer término denotativo a través de términos de comparación, los animales. Con estos últimos, el poeta explota, usando las palabras de Bernstein, las relaciones de homología que derivan en otros mecanismos poéticos como la brevitas, la evidentia y tanto la efectio como la etopeya, es decir, el retrato físico y moral de los participantes de la épica. Reitero que los otros, los araucanos, son individuos desconocidos y por ello desde la visión de nosotros se crean relaciones con el mundo animal, código bien entendido por parte de Ercilla y sus receptores que funciona como puente entre lo conocido y lo desconocido. Para explicarlo en términos lingüísticos, Ercilla está construyendo conceptualmente a los indígenas del Arauco, por lo que parte de un dominio de origen, los animales, a un dominio de destino, los araucanos. Relación que, por otra parte, es propicia a causa de la relación analógica entre ambos dominios. Se tratan de la alteridad. Los animales y los araucanos son los otros con los que los españoles, nosotros, se distancian, ya que, como ha dicho Levi Strauss, es común que los seres humanos se comparen con el mundo animal para, cito, negarse ellos mismos una naturaleza animal real. Fin de cita. Aún más, el crítico francés David Duch afirma que, cito, captar plásticamente a los animales es para el hombre hacerse dueño, en cierto modo, de todo aquello que desea y no puede realizar. De tal situación se deriva una relación de inferioridad y a la vez de superioridad con respecto al animal.
Fin de cita. A partir de estas anotaciones y de las comparaciones entre araucanos y animales como parte de la representación estética que capta plásticamente a los individuos, podría decirse que el retrato retórico de los indígenas es un intento de conquistarlos no solo físicamente, sino también ideológicamente. De ser así, el relativismo de las relaciones entre nosotros y los otros en la épica de Ercilla se develaría como un discurso de apropiación colonialista que va más allá de enaltecer la fama de los soldados españoles en tierras remotas. Así pues, a continuación presentaré algunos ejemplos de las comparaciones zoológicas que realiza Ercilla para representar ante los ojos del espectador a los araucanos. Las comparaciones zoológicas de Alonso de Ercilla se integran a una larga tradición literaria que ha echado mano de los motivos zoomorfos con objetos primordialmente didácticos y morales, y que han dado cuenta a lo largo de estas mesas. Piénsese, por ejemplo, en las fábulas, los ejempla, los sermones, los bestiarios y la emblemática, entre otros, como productos culturales que se basan en el naturalismo moral, el cual, en palabras de García Arras, cito, se sirven del mundo de las bestias para nuestra enseñanza. Está en la base de todas las viejas colecciones de alegorizaciones y apólogos medievales. Fin de cita. Este interés está muy presente desde finales del siglo XVI en la literatura hispánica, al grado de que el mundo animal se extenderá en mayor o menor medida a lo largo de las páginas de todos los géneros literarios auriculares, y de su función meramente didáctica se recupera su función para establecer, describir, construir modelos de comportamiento. En este sentido, en los 15 cantos de la primera parte de la Araucana habitan animales que se usan como transporte, materia prima, estrategia militar, tributo o premio de un juego, pero principalmente se explotan algunas de sus características físicas y simbólicas para describir las acciones humanas. Los adverbios relativos, como y cual, introducen las 45 comparaciones. La siguiente, por favor. Las 45 comparaciones zoológicas con 32 animales diferentes. De estas, 32 son para describir a los araucanos, 12 a los españoles, 1 a un objeto inanimado, un barco. Y se puede encontrar una metáfora zoológica de un animal híbrido con un demonio. Además, conforme al grado de familiaridad del madrileño, el bestiario incluye principalmente mamíferos domesticados, caballos, algunos perros de caza, toros, reses, ovejas, corderos, cabras, y salvajes, divididos a su vez en cazadores y presas, leones, tigres, lobos, leopardos, onza, una osa de un lado, y jabalís, gamos, venablos, ciervos del otro lado. En menor proporción, el lector encuentra comparaciones con aves, cornejas, águila, halcón, garza, insectos, abejas, hormigas, reptiles, serpiente, caimán, peces y un mamífero acuático, la ballena, y un animal maravilloso, el dragón. El primer dato que llama la atención de estos cuadros es el de los grupos a los que se está describiendo zoológicamente. Los españoles también son similares a los animales. Sin embargo, al analizar cuáles de estos cuáles se utiliza y en qué momentos aparecen las comparaciones, se comprende que la función que tiene este recurso retórico en el poema de Ercilla es principalmente la de describir situaciones de vulnerabilidad o actitudes moralmente negativas que viven y muestran los soldados españoles. Un par de ejemplos. En el canto tercero se narra la conclusión de la toma del fuerte de Tucapel por parte de la resistencia huracana. De todo el ejército español, solo queda libre su líder, Pedro de Valdivia, y un clérigo. El primero, al ver que la derrota es inminente, decide huir, junto a su compañero, pero son perseguidos por los araucanos. La siguiente, por favor. Cual suelen escapar de los monteros dos grandes jabalís fieros, cerdosos, seguidos de solícitos rastreros de la campestre sangre codiciosos, y salen en su alcance los ligeros lebreles irlandeses generosos, con no menor cudicia y pies livianos, arrancan tras los míseros cristianos. Fin de cita. La octava recrea una escena cortesana de cacería muy bien identificada por la nobleza ibérica, en donde los españoles, Valdivia y el clérigo, son equiparados con jabalís fieros perseguidos por los lebreles irlandeses, los araucanos. La actitud que se compara zoológicamente, el punto de unión entre ambos dominios es huir. Los míseros cristianos escapan para conservar la vida, como si de jabalís se trataran. Sin embargo, pese a que se encuentran en clara desventaja y se ponga en entredicho la actitud con la cual enfrentan la situación los españoles, no todo está a favor de los perseguidores y veloces cazadores. En primer lugar, los araucanos no son descritos como los cazadores, seres humanos, como sí lo hará en otros momentos, sino con los perros de caza,
con no menor codicia y pies livianos. Por otro lado, pese a ser descritos como animales domesticados y valiosos para la caza de presas peligrosas o grandes como lo era el jabalí, el lobo y el alce, hay que anotar la connotación que se le da de la campestre sangre codiciosos. Entonces son animales que solo se guían por su olfato, rastreros, sin preocuparse más que por matar, lo que abunda en otras descripciones que Ercilla hace sobre los araucanos como individuos cegados por la guerra, la violencia, la sangre, y cito a Ercilla, gente que a ningún rey obedece. En pocas palabras, incluso en una comparación zoológica que está connotada a la derrota española y la cobardía de uno de sus líderes, el poeta no deja de resaltar el lado violento de los pueblos originarios, como lo hará también en otras comparaciones. Continuando con las relaciones españoles-animales, la derrota, aprehensión y muerte de Valdivia durante la toma del fuerte de Tucapel está marcada por la animalización del español. Primero es llamado jabalí fiero y luego es un toro. Siguiente, por favor. Como el dañoso toro que, apremiando con fuerte amarra al paro, está bramando, de la tímida gente rodeado que con admiración le está mirando, y al diestro carnicero ejercitado, en grave duro mazo levantado, recio al cogote cóncavo desciende, y muerte estremeciendo se le tiende. Valdivia es el dañoso, lo que daña, como lo indica autoridades. Pero podríamos preguntarnos, ¿a qué está dañando si él está cautivo? La respuesta está en su muerte. Daña el orgullo español al suplicar por su vida a los araucanos cuando es apresado y por ello es castigado por un diestro carnicero, un viejo respetado en la hueste española quien reclama abiertamente la sumisión del capitán, quien brama cual toro, cual bestia, ante la vista admirada de los presentes. Su humillación es completa con esta comparación zoológica. Es más, en la primera parte no hay otra muerte de algún español comparada con la de un animal. Cabe aclarar que sí, se llega a comparar cuando están cerca de la muerte, pero no el momento preciso como ocurre aquí. Así, entre otros, ovejas, cabras, corderillas son algunos de los animales, todos ellos domésticos, presas vulnerables para depredadores, con los que se evidencia la flaqueza, ora física, ora moral de los españoles, mientras que su función poética es la de poner delante de los ojos de los receptores un momento crítico de una batalla que se vive en una tierra remota. De tal guisa, en la primera parte de la Araucana, si se establece una relación entre los españoles y el bestiario de Ercilla, es generalmente para volver visible su vulnerabilidad, a veces a la par que se destaca el carácter violento de los araucanos, tal y como ocurre con el ejemplo anterior o en el siguiente, cuando son comparados con un temible caimán. Siguiente, por favor. Como el caimán hambriento cuando siente el escuadrón de peces que cortado viene con gran bullicio la corriente, el agua clara en torno alborotando, que abriendo la gran boca cautamente recoge allí el pescado y apretando las cóncavas quijadas lo deshace y al insaciable vientre satisface, pues de aquella manera recogido fue el pequeño escuadrón del homicida y un espacio breve consumido, sin escapar cristiano con la vida. Fin de cita. La comparación se realiza mientras el ejército de Valdivia es rodeado por los araucanos. La manera en la que el poeta consigue la evidencia, nuevamente, es aludiendo a la cacería, pero ya no como parte de una escena cortesana con perros amaestreados, sino propia de la naturaleza salvaje, indomable. Nótese la brutal descripción cuando el caimán mastica los peces, las cóncavas quijadas lo deshace, mientras al episodio anterior, en donde ni siquiera se da cuenta del momento en que los perros alcanzan a los jabalíes. En este orden de ideas se encuentra la comparación araucanos-caimán, pero también la de los peces españoles, alimentos de los primeros. La imagen del caimán además se entreteje con otra advertencia, una que responde a la tradición de los bestiarios medievales y que el poeta madrileño reactualiza en la figura del caimán. Marcos Moringo e Isaías Lerner aclara que el caimán es un americanismo de origen incierto y mencionan la posibilidad de que sea Ercilla quien incorporó la palabra a los textos literarios. Considero que agregar este término no es azaroso y responde a la intención sincrética de agregar información del Nuevo Mundo a una imagen arraigada en el imaginario europeo, el cocodrilo. Siguiendo la recopilación de los bestiarios medievales hecha por Ignacio Malachecheverría, el cocodrilo, cercano a la hidra, animal híbrido, está relacionado con el demonio, el pecado y el infierno. Pero como símbolo polisémico, cuando este reptil llora, se le asocia también con la expresión la redención del pecador al encontrarse con Dios. Alonso de Ercilla actualiza esta imagen con el caimán, uno que no llora, y solo satisface su hambre devorando los peces. De esta manera, los araucanos, por analogía, se asocian a este ser infernal,
hambriento, como la boca del infierno que consume a los cristianos desprevenidos. Pensemos un momento en el terror y rechazo que de manera instintiva pudieron haber sentido ante tal imagen los españoles que desde la península conocían la historia verdadera a través de los versos de Ercilla. El relativismo imperante en la conceptualización del otro, del araucano, a partir de imágenes infernales que responden al imaginario de nosotros, el poeta y los españoles, se vuelve evidente en el canto noveno cuando Eponamón, la deidad de los nativos, se aparece en la ciudad imperial bajo la apariencia de un dragón antes del asedio de la ciudad por parte de los indígenas. La siguiente, por favor. Agua recia, granizo, piedra espesa, las intrincas nubes desprendían, rayos, truenos, relámpagos, apriesa, rompen los cielos y la tierra abrían, hacen los vientos áspera represa que en su entera violencia competían, cuando topa arrebata el torbellino, alzándolo en furioso remolino. Un miedo igual a todos atormenta, no hay corazón, no hay ánimo así entero, y que en tanta confusión, furia y tormenta no temblase, aunque más fuese de acero. En esto Eponamón se les presenta en forma de un dragón horrible y fiero con enroscada cola, envuelto en fuego y en roca, y torpe voz les habló luego, diciéndoles que caminasen sobre el pueblo español amedrentado, que por cualquier banda que llegasen con gran facilidad sería tomado, y que al cuchillo y fuego la entregasen sin dejar hombre a vida y muro alzado. La divinidad a la que adoran los araucanos los incentiva para acabar con la vida de sus enemigos, a arrasar con la tierra. Incentiva, es decir, la violencia natural de los otros, que ya ha sido descrita anteriormente. Pero pese a estar de su lado, los nativos tiemblan de temor. La aparición de Eponamón está acompañada de fenómenos naturales de proporciones bíblicas. Pienses en la muerte de Jesucristo, propias de la aparición de un ser que ha sido equiparado anteriormente en el mismo poema con aquel que fue del cielo derribado. Comenta Legov que, junto al áspid, el basilisco y el grifo, el dragón es una imagen del diablo. Así lo confirman también los diferentes bestiarios medievales. Cito, el demonio, que es el más enorme de todos los reptiles, es como este dragón. Fin de cita. En otras palabras, es el híbrido y, como dice Adriana Martínez, cito, el monstruo que cumple una función indicial en el proceso de animalización del pecado. Fin de cita. Y en la huracana, en la construcción a través de la animalización del otro, la alteridad, el enemigo malvado, el pecador. Cabe agregar que el episodio maravilloso de Eponamón no se trata de una comparación, sino de una metáfora zoológica, de un símbolo que se contrapone maniqueamente con un milagro, la aparición de la Virgen, quien intercede ante los otros a favor de los españoles. La imagen zoológica, como un fantasma, señalará y connotará la epopeya de los araucanos, marcados por la imagen del demonio. Así, su campeón, Lautaro, será llamado hijo de Pillano, hijo del diablo, a quien le atravesarán el corazón con una flecha y morirá, cayendo como el demonio ante el arcángel Miguel, como el dragón ante San Jorge, como los araucanos ante los españoles. A lo largo de esta breve presentación he procurado develar el discurso político de la araucana presente en la conceptualización del otro por medio de la comparación y la metáfora zoológica, las cuales buscan evidenciar, poner ante los ojos de un público lejano como lo era el español peninsular, el retrato físico y moral de los araucanos. De esta manera se construye una imagen de un individuo que zoológicamente ha sido identificado como violento y demoníaco, una alteridad repelente para el nosotros, los españoles, y que por ello merece ser dominada física y espiritualmente. Adueñarse del otro, de los pueblos originarios, justo como se adueña un ser humano de un animal, parece necesario y totalmente justificado. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Sharon, por esta muy, muy interesante ponencia. Y me parece que todavía tenemos unos minutitos para participaciones, preguntas. No sé si alguien nos pueda ayudar con el micrófono. Ay, pues muchas gracias a todas y todos los ponentes, me llevo un montón. Mi pregunta, comentario va para Leonel, porque yo trabajo a otro autor que también hace una crítica, me parece, a partir de la sátira y de la parodia a toda esta tradición tan larga de los bestiarios, que es Cervantes. Entonces me hizo muy sugerente escuchar todo lo que platicas y tu lectura de Quevedo.
porque lo que me salta a mí es que lo que tú estás leyendo en términos morales, siento que Cervantes hace quizás en términos epistémicos, es decir, satirizar esta tradición que había dado por supuesto que los animales podían asociárseles todas estas características que de pronto en el siglo de oro ya se entienden llanamente como míticas, fantásticas, maravillosas e inverosímiles. Entonces preguntar cuál sería esta nueva manera de construir un animal literario que está haciendo Cervantes, de manera que sea una animalidad literaria verosímil en contraste con todo este otro mundo de asociaciones que habían existido y que eran imperantes en la tradición con respecto a los animales. Y nada más mi pregunta es un poco qué asociaciones, o sea, qué opinas un poco de este cruce con Cervantes. Sí, muchísimas gracias por una interesantísima pregunta, porque justamente mi primera interpretación o a bote pronto para responderte sería las tradiciones que o las intenciones que tiene cada autor. Entonces yo pensaría efectivamente que Cervantes es más epistemológico, es decir, la forma en la que la gente entiende o aprende las situaciones, mientras que Quevedo tiene una intención totalmente moral. Es decir, no es epistemológico, es decir, las intenciones de Quevedo son morales, es el bien y el mal, y entonces por eso él dice, para que entienda el humano los vicios que tienen que corregirse, tengo que usar humanos, porque de lo contrario puede darse una mala interpretación o no interpretarlo. Mientras que Cervantes, con este don epistemológico, siguiendo las tradiciones, él dice, yo quiero deducir, no tengo la ouija aquí para preguntarle a Cervantes, pero a partir de los usos que podemos ver a lo largo de la obra cervantista, efectivamente como que él da por hecho de que las personas sí van a entender y van a interpretarlo. Entonces, por eso está el valor epistemológico de si los humanos en la Edad Media y en la Antigüedad entendían el valor simbólico, el valor moral, por llamarle de alguna razón, o de alguna manera, perdón, al animal, ¿por qué no seguir con esa tradición? Solamente darle esta vuelta de verosimilitud que demanda el estilo ya renacentista y consecuente barroco. Y Quevedo no. Quevedo es de no. O sea, yo necesito algo explícito, claro y evidente, que obviamente cumple también la tradición quevedista, ¿no? Es decir, esto del neoestoicismo también, justamente de que tratar al ser humano, ¿no? Que el ser humano sea el foco del punto de partida moral, no epistemológico. No sé si respondo a tu pregunta. Muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Alguien más tiene? Para Priscila, pensando en lo que planteabas en términos teóricos de cómo leer la ironía y estos dos niveles de lectura, y estás trabajando con un texto de cuentos infantiles, ¿habría que hacer ahí alguna modificación o tener alguna consideración teórica sobre cómo funcionarían estos mecanismos para este lector ideal, que en principio sería un niño? Sí, sí, seguro que sí. Y el tema, sí hay trabajos sobre, y sí hay investigaciones sobre la ironía en los niños, y es muy poco común. O sea, en general los textos dirigidos a las primeras infancias no está presente como este elemento. Entonces es un elemento que se considera como fundamental y sí, claro que tiene que ser como analizado desde esa perspectiva o considerando, porque no es lo mismo, obviamente, lo que lee y lo que entiende un niño a lo que lee y entiende un adulto, ¿no? Y entonces eso sí es algo que debemos pues considerar, ¿no? Pero sí, justo es, en esa también radica bueno, lo que consideremos que es la importancia de estos textos, que no es solo esta, o sea, que sí está como la parte de moralina, por así decirlo, ¿no? Pero también que está ese juego cómico, burlón, y que los personajes no pueden ser, no son personajes tipo, son personajes complejos en su mayoría. Y entonces eso es como un parteaguas o es algo distinto. Pero sí se debe de, si alguien conoce un texto sobre la ironía, seguro me asesora, pero sí se debe de hacer como una parte especial, ¿no? Gracias. Gracias, Priscila. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna observación? Sí, Laura. Gracias. No, más que pregunta, comentario para la mesa, digo, ya tengo aquí todo el día desde temprano, ya hasta me está doliendo la cabeza, pero qué buena mesa, o sea, felicitarlos a todos y cada uno, a Pablo, Esteban, a Leonel, a Lee,
a Priscila Saucedo, a Sharon Suárez, o sea, con cada uno con sus respectivos temas, ¿no? Así con las fábulas de La Fontaine, como otra cosa que nos muestras al respecto, lo mismo con Quevedo, con Quiroga, que conozco ese texto también y que es buenísimo, no coincido con la crítica, ahí a ver, no sé. Y por supuesto también con Sharon todo lo que nos presentan así compactado para que podamos asimilar, pero sí fue muchísimo, muchísimo trabajo de parte de todos. Entonces reconocerles pues también esa parte, ¿no? O sea, muchas gracias. Pues yo me uno a la felicitación de Laura y bueno, ya casi terminamos. No sé si alguien tenga alguna última observación o puedo yo hacer la mía, quizá. Digo, para que ya tengamos a todos los ponentes con pues una participación extra acerca de su valioso trabajo, que como ya mencionó Laura, los cuatro, pues, brillantes ponencias. En primer lugar, para Pablo Esteban, estas fábulas, las que tú hablas, tienen un origen esópico, y si sí, ¿qué diferencias tú encuentras en la manera de contar y perseguir objetivos entre tu corpus y las fábulas de Esopo? Ay, sí, chicos. Bueno, aunque la mayoría de la crítica asocia directamente las fábulas de Samaniego directamente con la tradición de Esopo, en el prólogo de sus fábulas él dice que se separa más de la tradición esópica y se va más por las traducciones de Fedro, en las traducciones latinas y Jean de La Fontaine. Y bueno, hay varios estudios que tratan de hacer esta distinción entre las fábulas a maneras de Esopo y otras con recreaciones que son de estilo esópico, que no son precisamente las copias exactas, sino que solo están tomando en esencia el mensaje moral, y lo que hace Samaniego es añadir algunos matices de su propia nacionalidad española. Entonces, bueno, también hay algunas variaciones. También estaba afirmando esto de que a veces es inequívoco esta asociación entre los valores con un animal a otro. Hay versiones que, por ejemplo, Samaniego, en lugar de utilizar una, una hormiga, utiliza un escarabajo, y entonces aquí van este tipo de asociaciones. Lo que podría ver yo en Samaniego es esta más preocupación por enfocarse en los problemas que estaban en su contexto, la cuestión de la ilustración, por ejemplo, esta necesidad de autonomía, de autosuficiencia, y que pues retrata muy bien en estos personajes, aunque el mensaje moral es prácticamente el mismo. Sí. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, ya para finalizar, Sharon, felicidades por tan excelente trabajo. Como siempre, pues eres muy sistemática, y ejemplar, ¿no? Hay una parte en tu ponencia en donde mencionas esto de poner debajo de los ojos, que esto desde la retórica antigua está ligado a la descripción, ¿no? Y a la éfrasis, evidentemente. Perdón, agua para mi molino. Y en este sentido, uno de los elementos que se relacionan con la descripción o con la éfrasis es la comparatio y el símil. Y estas cosas que tú hiciste, estas citas, a mí me parecieron bien reveladoras. Digo, yo ya había leído la Araucana hace 1000 años, ¿no? Y no recordaba precisamente que está siguiendo toda esta estructura de la literatura antigua a la medieval, ¿no? Y es así como tomar estos dos bloques. Ya en Homero encontramos cosas como, y así como la tribu de las abejas, y bueno, te echa un choro así tremendo. Esto le va a encantar, evidentemente, al barroco, porque es toda esta retórica. Perdón, es una tontería, pero una retórica del choro, ¿no? Y finalmente está el elemento a comparar, ¿no? Y esto se repite hasta en Dante, ¿no? Y lo retoma después. Sigue, hay toda una tradición como de este tipo de comparatio zoológica. De eso yo hablé en el congreso pasado, precisamente, y por eso me llamó mucho la atención, ¿no? Insisto, este tipo en específico de comparatio, de esquema de comparación, le encontrábamos, bueno, yo hasta lo he visto hasta en los cantos de Maldoror, de Isadore Ducas. Sí, bueno, realmente no hay
mucho que anotar a ese respecto, ya has enmarcado bien la situación. De hecho, bueno, se sabe que Alonso de Ercilla, cuando realizó este trabajo, pues obviamente estaba pensando en toda una tradición retórica que le precede y que él toma, sí, de los clásicos, también de los, obviamente de los italianos, utiliza muchísimo a los italianos, pero en específico sí, está la técnica de la comparatio zoológica, efectivamente sí viene, y no solamente en poemas, muchas veces también incluso en textos en prosa se pueden llegar a encontrar o sea, y sí, tal cual, ¿no? O sea, siempre, como pasa esto, pasa aquello, ¿no? Y es larguísimo y siempre son los dos términos de comparación. Y lo interesante que, bueno, ya está presente también en otras partes de la tradición, pero lo interesante de estas comparaciones zoológicas en Ercilla es que ocurren en el momento clave. O sea, es decir, efectivamente hay toda esta narración de la guerra, de que se están muriendo, y justo utiliza la comparatio zoológica cuando llega al clímax. O sea, y es así como muy, o sea, repito, o sea, siguiendo obviamente fiel a su tradición y todo, pero, o sea, lo sabe usar muy bien. Sí, exacto. Hay que darle expectativa. Exacto, exacto. Incluso la comparación que no utilicé aquí, la de la ballena, que es preciosa, es porque están salvando, bueno, va llegando Ercilla en el barco y sufren un naufragio, obviamente todo la tópica que puede haber ahí también, el naufragio, y se salvan como si fuera una ballena, ¿no? Entonces dice, ¿cuál? Sí, que también viene de toda la tradición, ¿no? Entonces, está haciendo un diálogo, evidentemente, con toda la tradición que le precede, y no, obviamente, por un lado, retóricamente, cómo utiliza este mecanismo poético, retórico, y también por otro lado, la cuestión de los animales, ¿no? Es curioso porque a veces parece que se aleja de los bestiarios y a veces se acerca mucho. Entonces, también es la verdad es que para él hay que analizar como caso por caso qué está haciendo. ¿Intenta hacer una innovatio de alguna forma o simple y sencillamente quiere insertarse en la tradición para como lo dice, ¿no? O sea, quiero, o sea, como justificar su propio poema, ¿no? Así de, mírenme qué tan grande soy como Hormero, como todos los que los que me anteceden. Entonces, hay que ir, yo creo que con mucho cuidado con Ercilla, porque sí, de repente como que no sigue muy bien un modelo y llega un momento en que dices, pero sí es o no. Entonces, bueno, pues eso es lo que tendría que decir ante tan erudito comentario y poco más. No, de verdad. Pues bueno, yo creo que ya es hora de cerrar la mesa y cerrar este día. Voy a entregar las constancias. La Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Filológicas otorga la presente constancia a Pablo Esteban Valdés Flores por haber impartido la ponencia Valores Morales y Principios Intelectuales del Neoclasicismo en dos fábulas de Félix María Samaniego. Muchas felicidades. Me voy a saltar todo lo de todo eso y nada más voy a decir los nombres porque ya estamos muy cansados. Bueno, también a lo mismo a Leonel Ali Zanotelli Correa por haber impartido la ponencia La intención moral del bestiario quevediano. Muchas gracias. También a Priscila Saucedo García por haber impartido la ponencia Los animales se ríen en los cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Muchas gracias, felicidades. Y a Sharon Suárez Larios por haber impartido la ponencia La construcción del otro a partir de las metáforas zoológicas en la Araucana de Alonso de Ercilla. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron desde la mañana aquí, que aguante. Son estoicos, en efecto. Pues esperamos verlos mañana y los próximos días en los que seguiremos celebrando este hermoso congreso. Muchas gracias.